Hola, buenos días amigos y amigas del canal y de la naturaleza. Hoy quería hablar de un tema que a mi modo de ver a veces dejamos pasar y de lo que a veces no hablamos tanto de como se debería hablar a la hora de elegir un cuchillo. Estamos hablando del balanceo del cuchillo. Muchas veces cuando vamos a comprar un cuchillo tendemos a fijarnos en lo que es el tipo de acero, el tipo de vaciado, que si plano, cóncavo, tipo de filo, Scandi, normal, la marca, una marca más prestigiosa, menos, que si cuchillo nacional o importado, extranjero, etcétera, etcétera. Pero a veces, como decía, no hablamos mucho y me sorprende que a veces no hablamos mucho de lo que es el balanceo del cuchillo. Algo que para mí es fundamental. Yo no concibo un buen cuchillo si no está bien equilibrado. Yo quería mostrar un poco a modo de ejemplo diferentes cuchillos y en el que le he quitado las cachas del cuchillo y lo he abierto para que vean cómo funciona lo que es el centro de gravedad de un cuchillo o el equilibrio de un cuchillo. Aquí, perdónenme por el movimiento de la cámara, aquí tengo una serie de cuchillos. Aquí tengo el Cudeman, un Cudeman entre sierras, un cuchillo de acero inoxidable de 5 milímetros, acero MOVA. Este es un cuchillo nacional, un excelente cuchillo de la marca Cudeman, para mí una de las mejores marcas de cuchillería española. En general estamos que sentirnos muy orgullosos de los cuchillos españoles, porque realmente no tienen nada que envidiarle a los cuchillos extranjeros. Aquí tengo un cuchillo, un Kavar BK2, un BK2. Este es un acero al carbono, un excelente cuchillo, un cuchillo muy contundente con sus 6 milímetros de espesor, un acero 1095. Aquí tengo, el típico Mora que todos los amantes de la naturaleza hemos tenido alguna vez. En este caso es un Mora Robust, lógicamente más delgado, pero con un filo Scandi, súper afilado. Un acero al carbono, muy fácil de afilar, pero también a la vez muy delicado, hay que tener mucho cuidado con la oxidación. Y aquí tenemos un cuchillo de cocina. Es un cuchillo, no sé qué marca es, pero vamos, un cuchillo normal como podríamos comprar en cualquier tienda, no sé, en cualquier almacén, ferretería, no sé, no tiene nada especial. Típico cuchillo para cortar la carne o de un restaurante, nada especial. Aquí quiero mostrar, a ver si coloco un poco bien la cámara. Quiero mostraros un ejemplo. Aquí tenemos el cuchillo de cocina, ¿cierto? Como vemos, es un cuchillo de hoja enteriza, cuchillo completo. Si nosotros buscamos el centro de gravedad, el centro de gravedad es el punto donde el cuchillo se encuentra en equilibrio, en el que deja de bascular a uno de los dos lados, bien al filo o bien al mango. Lo hallaríamos cogiendo con los dos dedos. Si ponemos aquí vemos que se va hacia atrás, vamos moviéndonos y vemos como el centro de gravedad prácticamente más o menos se quedaría aquí. Vemos que el centro de gravedad del cuchillo está bastante atrasado, ¿cierto? Si cogemos, por el contrario, un cuchillo de monte o de campo, o llámenle como quieran, en este caso el Cudeman, vemos que aquí se nos iría para adelante, aquí se nos iría hacia atrás, y si lo cogemos aquí, más o menos el centro de gravedad estaría más o menos aquí, es decir, más o menos en la zona de la guarda. Estamos hablando de un cuchillo que tiene todo el mango completo, macizo, no tiene ningún aligeramiento. Aquí tenemos el Kavar. Hay que tener en cuenta que el Kavar tengo colgando las cachas y por lo tanto me tiran un poco del cuchillo, pero vemos como aquí se nos va un poco para atrás. El centro de gravedad más o menos estaría aquí.
vemos que en este caso el cuchillo, el mango, sí está aligerado. Tiene estos huecos que no son de adorno, son por algo. Y son precisamente para guardar el equilibrio del cuchillo. Estamos hablando de una compañía Ka-Bar que lleva muchísimos años haciendo cuchillos muy prestigiosos y bueno, que saben muy bien, saben lo que hacen, saben muy bien hacer cuchillos, igual que Kudelman, igual que otras marcas. Aquí, por ejemplo, tenemos un Mora y en este caso estamos hablando de un cuchillo que no es de hoja completa, la hoja llega hasta aquí más o menos, por lo tanto en teoría debería bascular menos hacia el mango, pero si cogemos, vemos como el centro de gravedad se sigue manteniendo prácticamente en la zona de la guarda. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que la gran diferencia para mí entre un cuchillo de cocina y un cuchillo que tiene funciones de campo o de supervivencia, búsqueda, etcétera, no es tanto su espesor o el material, que lógicamente son espesores mayores y más resistentes, pero sobre todo es cómo juegas con el centro de gravedad. ¿Por qué los cuchillos de monte tienen un centro de gravedad más adelantado hacia la guarda? Pues porque cuando uno va a utilizar un cuchillo de campo, muchas veces va a hacer labores de macheteo o va a trabajar con madera. Entonces necesitamos que toda la fuerza recaiga hacia adelante. ¿Qué pasa? Si el centro de gravedad estuviera muy atrasado, como en el cuchillo de cocina, nos costaría muchísimo o muchísimo más cortar la madera o hacer funciones de macheteo. Mientras que un cuchillo de cocina, las funciones que va a ser cortar la carne, pescado, es decir, materiales blandos, no la madera. Por lo tanto, no necesitamos descargar mucha fuerza, mucha potencia hacia adelante del cuchillo. Por otra parte, necesitamos incluso tener peso atrás, porque vamos a sujetar, la mayoría de la fuerza la vamos a hacer con la mano. Y digamos, el control del cuchillo se va a hacer con el índice, para cortar la carne. Cuando uno compra cuchillos, yo tengo amigos que me comentan, a mí me gusta un cuchillo macizo, como este, como Kudelman. Cuanto más macizo, mejor, más resistente. No tiene por qué ser. Aquí tenemos los dos ejemplos. Tenemos este Ka-Bar, ambos son cuchillos excelentes, pero sin embargo el Ka-Bar está aligerado. ¿Y por qué está aligerado? Por lo que decía, para que su punto de equilibrio esté por esta zona, por la zona de la guarda, de tal manera que pueda hacer su función correctamente. A mí no me gusta, nunca me ha gustado meterla aquí. Hay gente que le mete trozos de algodón o no sé, un kit pequeño de emergencia. No me gusta por esa sencilla razón, porque le modificamos el centro de gravedad del cuchillo. Con esto quería un poco, no sé, aportar un poco un punto de vista diferente a la hora de comprar un cuchillo. Es verdad que lo que decía, que hay que valorar las marcas, el tipo de acero y demás, el templado. Es decir, no es lo mismo la calidad o la experiencia que tiene templado una marca, pues no sé, como Kudelman, Muela, a una marca china. Pues lógicamente, independientemente del acero que utilice y demás, las garantías que nos ofrecen es muchísimo mayor. Pero quería aportar ese punto de vista del equilibrio, para que, bueno, la gente tenga un poco más claro qué hace el equilibrio en un cuchillo y la importancia que tiene en un cuchillo a la hora de comprarlo y a la hora de trabajar con él. Por mi parte nada más, no sé, me comentáis qué os parece, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si tenéis alguna anotación o algo que comentarme, y nos vemos en la próxima. Disfrutad de la naturaleza. Buena suerte.